arraigada en la zona este, la mayor parte de lo que es las personas donde más necesitan el transporte público. Quiero decirles que en esa parte, en esa zona, nosotros, lo que es la empresa Calfia, es la zona en donde más tenemos influencia en el tema de la movilidad urbana. La empresa Calfia, en ese sector, día con día trabajan al menos 1000 de nuestras calafas. De estas unidades, nosotros tenemos una movilidad urbana de 300,000 pasajeros diarios. Quiere decir que si en esa zona habitan alrededor de 600 a 300,000 ciudadanos, nosotros movemos casi la mitad de lo que vive ahí. Es un dato muy importante porque la empresa Calfia, en conjunto con el sector de la zona este de Tijuana, que en este caso que es el Florido Mariano, que es el Ejido Matamoros, la ampliación Guaycura, los Floridos, lo que es la parte nueva que ahora es Villa del Real, lo que es Villa Fontana, todo lo que es la zona de aquel lado por parte de Villa del Campo. Calfia se encarga de mover a esas personas. ¿Qué necesidades tienen esas personas de moverse en Calafias? Sobre todo lo que se refiere al tema escolar, al tema educativo. Todos podemos darnos cuenta de que a partir de las 8 de la mañana, un sinnúmero de alumnos, un sinnúmero de madres de familia con sus hijos corresponden a utilizar el transporte público. Además de trabajadores, personas que van a las fábricas desde las 4 o 5 de la mañana, tenemos un número muy grande, muy alto, que Calfia se encarga de mover a esas personas. No se diga más lo que son los servicios, en este caso, como son ir a los ayuntamientos, o ir a las delegaciones, o ir al gobierno del estado, o ir a pagar la luz, a pagar el agua. Una movilidad tan importante y tan grande que tiene en esa zona este de la ciudad de Tijuana. Sobre todo porque la zona este se ha convertido en un sector poblacional que es propiamente, le da al ciudadano todo lo que necesita. Ya hoy por hoy la gente no tiene la necesidad, en su gran mayoría, de ir hasta el centro, o incluso de ir a las 5 y 10, porque ahí en la zona este ya corresponde la mayor parte de las necesidades que tienen los ciudadanos de Tijuana. Es así como Calfia crece, una empresa que nace en 1976, la cual fue fundada por don Polo Durán Rentería, que hace por cierto unos días tuvimos la oportunidad de darle por ahí un reconocimiento por su labor a don Polo Durán y a don José Acevedo Fonseca, y en este caso a don Gregorio Barreto, papá del difunto don Julio Barreto Luna, hoy diputado, hoy finado. Ellos arrancan en esa zona con la empresa Calfia. Primero eran unos taxis, después se fueron convirtiendo en las paneles, los microbuses, ¿no? Y hoy son pues camioncitos, ¿no? Que iban trabajando y poco a poco se ha ido creciendo lo que es Calfia. Se ha manejado mucho en el tema del transporte público si es un problema o es una solución. Muchos han manejado el tema del transporte público, incluso la autoridad, los ciudadanos y los propios transportistas han manejado el tema del transporte público como un problema, como una situación en donde tenemos un congestionamiento vial, tenemos un problema de medio ambiente, tenemos un problema también porque es un transporte, se dice, un transporte viejo, un transporte caro. Sin embargo, el propio transporte público resulta ser la solución, como lo decía al principio, la solución de muchísimas personas que se mueven a través de los medios de transporte público. Sin esto, lógicamente, la movilidad sería más difícil para los ciudadanos. Podemos ver hoy por hoy una gran cantidad de vehículos particulares que tienen la oportunidad las personas de adquirir aquí en los Estados Unidos y aún así los dejan parados para utilizar el transporte público. ¿Un problema o una solución? Se ha manejado muchísimo el tema de lo que es la necesidad del transporte urbano. Yo he criticado muchísimo a los gobiernos y lo hago en el sentido de que el gobierno necesita tener una planeación de crecimiento en torno al transporte público.
Vemos cómo el gobierno municipal, los gobiernos municipales o los gobiernos estatales en un momento dado facilitan la creación de nuevos fraccionamientos y de nuevas colonias y permiten que se construyan, en este caso, como Villa del Campo, como Ciudad Natura, como Delicias y otras más. Permiten que se fraccionen muchísimas casas lejanas a lo que son esos servicios que yo manejaba al principio, esos servicios de primera necesidad: escuela, trabajo, servicios sociales, servicios primarios, iglesias, fuentes de recreo. Y hacen que las personas estén alejadas de la necesidad primaria. Y convierten en esto entonces que el gobierno municipal o el que esté encargado de dar esos permisos no planean lo que es la movilidad urbana. ¿Qué pasa en ese momento? El gobierno entonces municipal está colaborando de alguna manera para que se cree el mismo desorden del transporte público. Cuando lo que se debe de hacer es planear la autorización para ese fraccionamiento, junto con él, la autorización para esas nuevas rutas. Pero en el caso dado, debe de llevar un contexto general. En el caso, por ejemplo, de Valle de las Palmas, en donde recordaremos que ahí sí se autorizó un transporte público con anterioridad, pero no se planeó lo que es la seguridad pública. Es un todo. El problema del transporte público o la solución del transporte público es un todo. Debemos de pensar siempre en el tema de darle la solución al ciudadano, pero no únicamente en cuestión de vivienda, no únicamente en tema de movilidad, no únicamente en tema de un servicio, también en la seguridad. Le pongo el ejemplo de Valle de las Palmas. El Valle de las Palmas es una ciudad futura, una ciudad que tiene un transporte moderno, lo podemos ver, pero es muy escasa la seguridad que le das al ciudadano o al pasajero, por lo lejos que se encuentran de las distancias de las primeras localizaciones de las primeras patrullas o la delegación en un momento dado o la comandancia de la policía. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos, el transportista y los propios ciudadanos debemos conjuntamente de planificar el cómo solucionar los primeros problemas con los que nos enfrentamos los ciudadanos, que es en este caso la movilidad urbana, que es en este caso los servicios sociales, los servicios primarios de gobierno y la seguridad pública. ¿Por qué? Porque en esos camiones, en esas calafias, en esos taxis, pues viajan los hijos de ustedes, mis hijos, aunque yo sea transportista, los hijos incluso de las mismas autoridades. Todos tenemos que tener de alguna manera incursionado o de alguna manera la opinión. Yo he hecho gestiones y he buscado siempre que el ciudadano debe de participar. El ciudadano debe de participar en el tema del transporte público. Es importante que el ciudadano opine y aporte lo que él necesita. Por ello deben de crearse foros de transporte público. En este caso, yo veo a bien que me haga la invitación, en este caso a su servidor Arturo Aguirre, para hablar del tema del transporte público, porque necesitamos saber qué piensan los transportistas, qué piensa el ciudadano del tema del transporte público, qué piensa la autoridad realmente. Porque todo el mundo vemos en las calles, vemos en las colonias las calafias, vemos a los taxis, vemos a los camiones grandes, vemos cómo se mueve la ciudad, vemos que un chofer no se para en el ascenso y descenso que debe de ser, vemos que un patrullero, lejos de darle circulación a los camiones, detiene a un camión para personal, pero estorban el ascenso y descenso. Vemos a las personas correteando a los camiones, vemos colonias con falta de servicio, vemos colonias con saturación de servicio. Pero ¿de dónde recogemos esas opiniones? De los mismos ciudadanos, para solucionar los problemas del transporte público. Asimismo, se hace un foro, un consenso, podemos de alguna manera hacer una mezcla de todo y sacar unas opiniones para resolver los reales problemas del transporte público. Tenemos problemas de topografía en la ciudad. Desgraciadamente, Tijuana, todo el mundo lo sabe, los que vivimos aquí, los que tenemos aquí años, sabemos que Tijuana es una ciudad compuesta por cañones, por cerros, por avenidas que están de alguna manera muy planas, pero nada más tenemos 3 o 4 que es lo que es de alguna manera alrededor de lo que es la canalización del río Tijuana. Es la parte plana de Tijuana, lo demás son cañones y cerros.
Y en ese contexto debemos nosotros de buscar la solución para el problema del transporte público y su mismo reordenamiento. Es un problema de todos. Debemos de continuar buscando la forma de socializar con la gente, socializar el tema del transporte público. ¿Por qué? Imaginen ustedes, me voy a adaptar un poco al tema de la ruta troncal, es un tema de gobierno.